Hola curiosas y curiosos de la historia. Enamorarse es una sensación única y muy especial, y más en una época en plena Edad Media, cuando las nupcias entre la nobleza y realeza solían ser por conveniencia y no por amor. Pero hay algún caso en que eso no fue así, y como si de una película protagonizada por Jennifer Aniston se tratase, el amor lograba hacerse paso entre tanta adversidad. Uno de esos casos fue el de Pedro, hijo de Alfonso IV de Portugal y doña Inés de Castro, una joven noble de una de las casas más poderosas del Reino de Castilla. En su idilio, ambos tuvieron lo que podríamos llamar la típica relación amorosa de película, ¿no? Chico conoce chica, chico se enamora de chica, chica se enamora de chico, chica muere asesinada por su suegro y chico monta una escenita. Vamos, lo típico, ya os lo decía. Así que hoy hablaremos de su leyenda, pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Alrededor de 1325 nacía en la provincia gallega de Ourense una chiquilla llamada Inés. Su linaje, perteneciente a la casa de Castro, emparentada con los primeros reyes de Castilla, le hizo tener una infancia acomodada y llena de esperanzas. El mundo por aquel entonces aún terminaba en Finisterra y no había nada más allá del gran océano Atlántico. La vida la llevó a Coimbra, en Portugal, como doncella de Constanza Manuel de Villena, reina consorte de Castilla y futura esposa del infante Pedro. Pedro, aunque se casó con Constanza, estaba perdidamente enamorado de Inés, y eso aún y sabiendas de que eran primos y su amor debía permanecer en secreto. Pero nada escapaba a los oídos de un rey. Así que Alfonso IV de Portugal, pensando que la casa de Castro quería el trono de su reino para sí mismo, quiso alejar la tentación de su hijo, y por ello mandó una ducha fría a Pedro y envió a Inés a Alburquerque, en Badajoz. Y así acabamos con el tema. Pero resulta que Constanza murió dando a luz a Fernando, el futuro Fernando I de Portugal, en 1345. Y eso dejó a ambos reinos, Castilla y Portugal, en un problema dinástico de aupa, que acabaría dando lugar al interregno de 1383 a 1385. La muerte de Constanza, además, dio alas a Pedro, quien mandó traer de vuelta a Inés. Y eso, evidentemente, enfureció a Alfonso IV. Entonces, Pedro e Inés se instalaron en el monasterio de Santa Clara y en 1351 ya tenían 4 hijos, aunque uno murió a los pocos meses de nacer. Pedro pidió al Papa Clemente VI que les permitiera casarse, pero como eran primos, se les denegó. Alfonso IV, para evitar que Inés se convirtiera en reina, conspiró un plan para quitarla de en medio. En el ajo había también 3 consejeros del rey cuyos nombres y apellidos conocemos: Pedro Coello, quien había sido tutor de nuestro Pedro, Alonso González y también Diego López Pacheco. Así que, tras todos los preparativos, Inés fue asesinada en enero de 1355 en la Quinta das Lágrimas. Por ello, el alma de Pedro se rompió y la ira contra su padre fue creciendo poco a poco, llegando a forzar una revuelta que acabó en guerra civil, hasta que en mayo de 1357 Alfonso IV moría y él se convertía en Pedro I de Portugal. Por aquel entonces, los 3 cómplices de Alfonso habían huido al vecino reino de Castilla temiendo represalias, y las cosas empezaron a ponerse un poco raras el día de la ceremonia de su coronación, cuando el rey proclamó a Inés reina consorte, dando por bueno el matrimonio que le había sido negado por el Papa. Hasta aquí bien, pero cuenta la leyenda que la situación fue a más cuando Pedro, en un alarde de locura, una cosa un poco loca, sacó a Inés de su tumba, la vistió y la enjolló.
trabajo tan asqueroso! Y aún y su avanzado estado de descomposición, la postró en el trono real y obligó a todos los nobles de su recién estrenada corte a mostrar pleitesía a su reina de cuerpo presente, besos en la mano incluidos. Inés se había convertido así, sin comerlo ni beberlo, en la primera y única reina cadáver de la historia. Y está claro que Tim Burton estaría en éxtasis ante tal muestra de amor, aunque sí que es verdad que esa parte de la historia podría ser no verdad, pues no hay documentos contemporáneos que lo mencionen. El cronista oficial del Reino de Portugal, Fernão Lopes, quien supuestamente vivió la ceremonia de entronación de Pedro I en primera persona, no menciona nada de la escenita en cuestión, por lo que hoy en día se duda que esa parte sea cierta. El tema podría venir por la costumbre arraigada en Portugal, por aquella época, claro, de besar la mano a los reyes difuntos en su funeral, o incluso que en realidad no fuese la propia Inés, sino una efigie de cera suya. Piensa curioso que en los siglos XIV y XV era costumbre poner una de esas efigies de cera sobre la tumba real a modo de recordatorio, y quizás fuese eso lo que tuvieron que besar los presentes. Sea cierto o no, esa ceremonia quedó como una leyenda en la memoria colectiva de la región. Lo que sí sabemos cierto es que en 1360 los reinos de Portugal y Castilla llegaron a un acuerdo de intercambio de fugados y 2 de los 3 cómplices del asesinato de Inés regresaron a Portugal bajo llave. Y así Pedro Coello y Alonso Gonçalves pagaron el pato, y ¿de qué modo? Y es que curioso, a Coello le arrancaron el corazón por el pecho y a Gonçalves se lo arrancaron de la espalda. Ya ves, muy majo todo, sí. El tercero de ellos, Diego López Pacheco, había logrado escapar a Aviñón, en Francia, y tuvo la suerte de ser perdonado. Si es que en el fondo Pedro era un campechano al que no le iban las cosas chungas, ¿o no? Ah, por cierto, su descendencia no llegó al trono. Fernando I de Portugal, hijo de Pedro y Constanza, empezó una nueva línea sucesoria, pero su hija mayor, Beatriz, empezó un linaje que acabó teniendo vínculos con casi todas las casas reales europeas del momento, así que en parte la casa de Castro siguió teniendo mucha influencia. Por su parte, doña Inés fue trasladada al monasterio de Alcobaça, donde Pedro había mandado construir la tumba de ambos en el mejor mármol blanco, y así, al morir él, en 1367, se le enterró también allí, y sus catafalcos están uno frente al otro, pues Pedro quería que el día de la resurrección lo primero que viese al levantarse fuera a su amada Inés, y allí siguen desde entonces, juntos como siempre habían querido. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Tremenda, ¿no? Pónmelo en los comentarios. ¿Te molan este tipo de historias? Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es chulísimo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.